Estamos hablando de fe. ¿Cómo activar la fe que usted tiene? Un arma poderosa. Ya hablamos que la fe no es muda, ¿verdad? Que necesitamos hablar, declarar lo que hemos creído en el corazón. Creí, por lo cual hablé. Amén. Pero hemos dicho que hablar de la fe es como hablar de los océanos. Es como la historia del indiecito, no sé si se la sabe, ¿verdad? Que había una aldea, una tribu, ¿verdad? Donde pasaba un riachuelo, pero no conocían el mar, nunca habían visto el mar. Habían escuchado lo que era y en su mente ellos no podían llegar a pensar que fuera algo tan grande que no tuviera fin. Entonces un indiecito se propuso ir, recorrer toda la selva hasta llegar a los océanos, al mar, para verlo, para conocerlo. Entonces lo hizo, recorrió selvas, montes, tantas cosas hasta que llegó al océano. Y cuando vio ese mar que se unía con el cielo al final, quedó impresionado. No podía entender cómo podía haber tanta agua y más encima salada. Entonces dijo, yo tengo que ir a mi aldea y hacerle ver lo grandioso que es el mar, lo inmenso que es. Y voy a llevar una muestra. Entonces sacó 2 cocos de una palmera, le hizo un hoyo y en esos 2 cocos echó agua de mar. Y él intentó con esos 2 cocos con agua de mar tratar de explicar las profundidades, la inmensidad de los océanos. Así estamos nosotros. La fe es como los océanos, es profunda. El hombre ha conquistado la luna, pero todavía no ha descubierto las profundidades de los océanos. Tiene muchos matices la fe. Está hecha para llevarte a ser un hombre de fe, un hombre que pueda alcanzar los propósitos de Dios, un hombre que pueda manifestar el poder de Dios. Lo bueno de eso, que es algo que tú no provocas, Dios lo puso en ti. Por eso dice Hebreo que eres el autor, el que inicia algo, el que lo desarrolla y lo termina. ¿Te gusta eso? Nosotros no tenemos que hacer nada. No, Dios ya lo hizo todo. Pero hay ciertas cosas que sí debemos hacer para que eso que puso Dios en nosotros se desarrolle. ¿Acá o no? Por eso Hebreo dice que Él es el iniciador y el consumador de la fe. Amén. Hoy día vamos a hablar que la fe es necesaria para poder tomar, diga tomar así, agarrar, tomar las promesas de Dios. Tú cargas en tu mano un libro que contiene miles de promesas. Para cada área de tu vida, para cada necesidad de tu vida hay una promesa. Pero para que esa promesa se haga vida en ti, tú tienes que tomarla. ¿Está acá o no? Gracias por su entusiasmo. Amén. Pero aparte de las promesas que Dios tiene escritas, también Dios te puede hablar y dar promesas. Eso es glorioso. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, es la oportunidad de Dios para que suelte sobre ti promesas. Y eso no es algo menor, es algo glorioso. Porque el que está prometiendo no es un amigo, no es el vecino, no es un hermano, no, es Él.
Y la garantía es que si Dios dice algo, Él lo cumple. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará, Él habló y ejecutará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está acá o no? Y es una promesa, es un compromiso serio, sagrado, que Dios hace con un hombre o con un pueblo. ¿Está acá? Es algo que Dios se compromete a hacer en su tiempo. Pero para que tú puedas experimentarlo, necesita primero Dios hacerte un hombre de fe. Porque si tú no eres un hombre de fe, no vas a creer lo que Dios quiera soltar sobre ti. Ese es el punto. ¿Sabe por qué? Muchas veces Dios se priva de darnos una promesa porque no estamos preparados para escucharla. Y si la escuchamos, no la creemos. ¿Acá? Si Dios te llamara a ti o a cualquiera de ustedes y lo trajera acá adelante y dice, esto quiero hacer yo contigo. Te voy a llevar a naciones, multitudes van a ser salvadas por ti. Yo voy a hacer que tú levantes universidades, escuelas. Yo voy a hacer que tú alcances, ¿verdad? Yo mirarías para atrás, ¿verdad? Preguntando a quién Dios le está hablando. Porque así somos. Nos cuesta creer que lo que Dios tiene para nosotros es algo que va más allá de nuestra comprensión. Por eso dijo el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos, como son los cielos más altos que la mar, así son mis pensamientos y mis caminos. ¿Está acá o no? La palabra promesa viene del griego, evangelia, y se refiere a un ofrecimiento voluntario de bendición para aquellos que creen en Dios. Una de las cosas importantes que se necesita, ¿verdad? Para ver esa realidad, una promesa de Dios, es la fe. Por eso la fe es tan importante. Dios quiere llevar a la iglesia presencia de Cristo a otro nivel. ¿Sabe por qué no puede? Porque todavía no estamos preparados para creer eso. Dios quiere llevarte a ti a nivel familiar, a nivel personal, a algo mayor. ¿Tú lo crees? Ahí está el punto. ¿Está acá o no? Sin fe es imposible. No. Sin fe es imposible apropiarse de las promesas de Dios. ¿Tú quieres una promesa de Dios? Tu fe tiene que estar a la altura de lo que Dios te va a decir. Para que lo puedas tomar. ¿Ves? Por eso, a veces Dios, antes de a un hombre llevarlo a lo que él quiere, tiene que trabajar en él. Para que pueda entender a qué Dios lo ha llamado. Ya hemos dicho, ¿verdad? Dios no solo está... Nosotros miramos la vida basada en nuestros problemas personales. Dios usa eso. A lo mejor llegaste aquí por un problema matrimonial, económico, por una enfermedad, y eso fue el motivo que te permitió conocer al Señor. Pero Dios es más grande que ese problema.
Dios no te alcanzó solamente para arreglar tus temas personales. Dios te alcanzó porque los planes de Dios acerca de ti son planes gloriosos, poderosos y grandes. Van más allá de lo que tú puedas entender. ¿Está acá o no? Mira lo que dice Hebreos 6:12. Que por la fe, ¿se da cuenta? Que por la y la paciencia. Dos cosas importantes en alguien que quiere ver cumplido lo que Dios le ha dicho. No es algo así, aunque Dios lo puede hacer, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Él puede apurar incluso los procesos, lo puede apurar. Pero Dios, más que apurar algo, Dios prepara el vaso para depositar lo que Él quiere depositar en ese vaso para que pueda hacer lo que Dios quiere hacer. ¿Está acá? Amén. Por la fe y la... ¿Ve? Cuando Dios suelta una promesa, no te está diciendo que va a ser mañana. Te está diciendo la voluntad de Él con relación a algo que quiere hacer contigo. Pero entiende que tú todavía no estás preparado para llegar a entrar a esa promesa. Porque hay cosas que Él va a tener que tratar en ti. Y ahí viene la paciencia de lo que Dios te dijo. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? ¿Verdad? Todavía no se ha hecho realidad. Pero te tengo una noticia, tarde o temprano esa promesa se va a cumplir. Pero ahora Dios está trabajando en la paciencia en ti. ¿Está acá o no? Dios le dijo a David, ese muchachito que no fue invitado a la fiesta, pero Dios lo había considerado, porque Dios lo había escogido y Dios ese día soltó una promesa para ese pastor de ovejas. Ese día que no fue invitado, lo fueron a buscar y cuando entra se encuentra con el hombre más importante de todo Israel, Samuel, un profeta, un sacerdote, que viene a comunicarle una promesa de Dios para él. Dios te ha escogido para que seas el próximo rey de Israel. Lo ungió, vino el Espíritu sobre él, pero no fue rey al tiro. Eso fue una promesa. Dios tenía que primero trabajar en David, preparar a David para que estuviera a la altura de la promesa. ¿Va entendiéndolo? ¿Sabe lo que hizo David una vez que escuchó lo que Samuel le dijo? Hizo lo que hacía todos los días. Fue a cuidar ovejas. Aparentemente nada cambió, pero algo había cambiado. ¿Sabe lo que había cambiado? Es que ahora Dios soltó una palabra y cuando Dios suelta una palabra, Él se compromete a cumplirla. ¿Está acá? No sé, yo todavía sigo esperando lo que Dios me dijo. ¿Cómo se heredan las promesas? Por la fe y la paciencia se heredan o se apropian las promesas. Las promesas tú tienes que apropiarte de ellas. Heredar es adquirir. ¿Está acá? Dios siempre que llama es para soltar una promesa, para que la gente que Él llama cumpla su propósito.
Tú no estás para calentar una silla. Tú no fuiste llamado para verle la nuca al hermano todos los miércoles que está delante tuyo. No. Dios te llamó por causa de lo que Dios quiere hacer contigo. Tú sabes que hay un propósito para ti. Aquí nadie sobra. Y ese es el caminar cristiano, saber, llegar a entender para qué Dios te llamó, qué quiere Dios contigo. Mira lo que dice el libro de Romanos. Siempre las promesas están relacionadas con los propósitos de Dios. Siempre. Usted y yo somos portadores de un propósito. Mira del lado, cabezón, despierta. Lo quieras o no, hay un propósito que Dios tiene para ti. Y es el tiempo que quieras cumplirlo, es el tiempo que quieras vivirlo, es el tiempo que te apropie de ello. Porque ya no queda tiempo, Él está viniendo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, que a los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado por causa del propósito de Dios. Pablo dice que hemos sido llamados para hacer aquellas cosas que fueron escritas antes de la fundación del mundo. Eso es glorioso. No sabemos con quién está sentado al lado tuyo, ¿verdad? Si un maestro, un evangelista, un pastor, si mañana va a ser la mujer, el hombre que va a conmover naciones, no lo sabemos. ¿Por qué no? Amén. Dile al lado, denme respeto, mañana puedo ser tu jefe. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿A cuánto les gustaría que esas promesas que Dios tiene para ti se pudieran hacer realidad? Oh, hermano, no le damos el peso a veces a cosas que para nosotros pareciera tan insignificantes, pero que contienen un tremendo peso eterno. José no tenía idea que esos sueños tenían una connotación eterna. Que esos sueños estaban dentro del reloj profético de Dios. Para José era solamente un sueño. Para Dios le estaba revelando su propósito. Pero al igual que nosotros, no lo entendía. No le dio el valor, lo compartió con su hermano como un sueño más. Y no tuvo uno, tuvo varios. Y precisamente por causa de los sueños, los hermanos le tuvieron envidia. Porque los sueños de alguna manera de José indicaban que él iba a sobresalir, que él iba a ser alguien importante. No solo para su familia, sino para toda la nación de Israel. Así son las promesas de Dios. Un hombre puede cargar el destino de una nación, de un pueblo. ¿Tú lo crees o no? A lo mejor Dios ya te ha dado sueños, pero tú no le has tomado el peso, porque para ti simplemente ha sido un sueño y no estás entendiendo que Dios de alguna manera lo que ha estado haciendo es soltando, revelando el propósito que Dios tiene contigo. ¿A cuánto le gustaría que las promesas de Dios
que te ha dado se hiciera realidad en tu vida para cumplir el propósito de Dios. Antes de cumplirla, Dios tendrá que hacerte un hombre de fe. ¿De qué sirve un tremendo propósito que Dios te lo revele si tú no lo crees? ¿De qué sirve que Dios te hable de cosas tan gloriosas si van a aparecer tus limitaciones y tus incapacidades? Ese es el punto. Dios le habla a Jeremías cosas gloriosas, grandes. ¿Y sabe lo que habla Jeremías? Yo soy un niño, no sé hablar. Lo mismo Moisés busca a otro. Yo soy torpe, soy así, soy asá. ¿Qué tiene que ver con eso? Si Dios ya se había determinado hacer con ellos lo que Él iba a hacer. Pero aparecen esas carencias. Por eso Dios tiene que venir a prepararnos para que lo que Él soltó o va a soltar, tú estés a la altura de ello. ¿Está acá o no? ¿Qué tendrá que hacer Dios antes de soltar o hacer realidad una promesa en ti? Hacerte un hombre de fe. Por eso este estudio no nace simplemente porque nace. Dios me llevó a prepararlo porque Dios quiere, está acelerado y quiere mucho despertarlo a cosas más grandes, a cosas más gloriosas, a cosas potentosas. Yo lo creo. Yo creo que Dios tiene gente aquí con tremendos planes y propósitos que van más allá de estas cuatro paredes. Yo lo creo. Sí, Señor. El más entusiasmado en sembrar hombres en naciones, Dios. Es lo que falta, hombres que carguen el propósito de Dios. Él lo dijo. A la verdad, la siembra está lista, pero no hay obreros. Rogar al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Oh, hermano, yo creo en la visión que Dios a mí me mostró. Yo creo que esas luces que van a salir a diferentes partes del mundo van a encender. Yo lo creo. Dios los está preparando en silencio. Dios los está preparando. Dios está trabajando en esas personas. Por eso Dios está creando, está rompiendo cosas. Ese es el gran trabajo de Dios con nosotros. Transformar a hombres incrédulos, llenos de temor, a hombres de fe. ¿Se podrá? Mira a tu esposo y dice, míralo, dile, pido a Dios que me vea en vez de ti un hombre de fe. Mira a tu esposa, aunque no lo crea, dile, vas a ser una mujer de fe. A tu hijo, créelo. No mires lo que hoy día hay. Mira lo que va a ser mañana. Amén. ¿Sabe por qué me gusta la Biblia? Porque es un libro que no está hecho para exaltar al hombre, sino a Dios. Me gusta este libro porque muestra que Dios usó a hombres como tú y como yo, inseguros, cobardes, llenos de temores, con trancas, pero que cuando se dejaron tratar por Dios, cuando se dejaron formar por Dios, se transformaron en hombres de fe y llegaron a hacer hazañas para Dios. Llegaron a hacer cosas imposibles.
Si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Y si lo puede hacer hoy, lo va a hacer mañana. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Tú lo crees o no? Amén. Podíamos sacar tantos hombres en la Biblia que cuestionaron a Dios, que dudaron, que no se vieron a sí mismos haciendo lo que Dios le está diciendo que podían hacer. Pero vamos a ver la historia de uno que nos va a enseñar bastante sobre cómo transformarse en un hombre de fe. ¿Está acá o no? Un hombre que fue incrédulo, que le costó creer. Diga, está hablando de mí. Todos somos así. Todos hemos sido incrédulos. Cuando Dios nos dice algo, decimos, no, Señor, no soy capaz de eso. Busca otro. Soy tan julero, soy tan así, soy tan allá. ¿Sí o no? Amén. Este hombre que era incrédulo, lleno de dudas, ¿sabe cómo Dios lo terminó llamando? El padre de la fe. ¿Puede un incrédulo, un hombre lleno de temor, convertirse en el padre de la fe? Este libro me dice que sí. Y si Dios lo hizo con él, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. ¿Por qué dice la Biblia que terminó llamándole el padre de la fe? Porque este hombre incrédulo, lleno de temor y trancas, que le costó vaciarse en Dios, que le costó confiar en Dios, dice la Biblia que llegó un momento. Ese es el momento que tiene que llegar a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que en un momento en su vida, dice, y creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Tiene que llegar un día, una hora, que tú le puedas creer a Dios. Que cuando tú vengas aquí ya no cuestiones. Que cuando tú vengas aquí ya no pongas en duda. Simplemente le digas, Señor, lo creo con todo mi corazón. Ese día, lo que tú vas a declarar va a ser contado por justicia. Entonces Dios va a poder hacer lo que siempre dijo que iba a hacer. ¿Está acá o no? Usted sabe de quién estamos hablando, ¿verdad? Abraham. Abraham, para ser un hombre de fe, tuvo que pasar varias cosas en su vida. Vamos a aprender de él. Porque la vida, el trabajo que Dios hizo con él, también lo quiere hacer con nosotros. ¿Está acá o no? Lo primero que tuvo que hacer Abraham es aprender a obedecer. Eso es clave. Tú no puedes ir a algo nuevo con Dios si no tienes la disposición a obedecer a lo que Dios te diga que haga. Acá dice la palabra en Hechos 7, del 2 al 3. Mira lo que dice. Hablando lo que Dios le dijo a Abraham. Cómo se le apareció en Ur. Acá dice el Dios de gloria. Qué maestro, qué glorioso, ¿no? No cualquiera, el Dios de gloria. Apareció a nuestro padre Abraham. ¿Estando en dónde?
Mesopotamia. Antes. O sea, Dios se le aparece a Abraham antes de ir, ¿verdad? Y morar y de ir, antes de que morase en Harán. Amén. ¿Qué le dice Dios a Abraham en esa oportunidad? Dios se aparece. Siempre que Dios se aparece a alguien es para comunicar su propósito o para indicarles ciertas órdenes. Amén. ¿Está acá? Entonces dice, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase, ¿dónde? En Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de y ven a la tierra que yo te muestra. Amén. Dios le está diciendo a Abraham que salga de Ur. La única manera que muchas veces Dios pueda trabajar contigo es que tienes que salir de ciertas condiciones, de ciertos lugares, porque es la única manera que tú puedas avanzar. Ur significa lugar demoníaco, lugar de idolatría, era un lugar fuerte espiritual. Lo que Dios tenía para Abraham no estaba en Ur. Pero para poder mañana revelárselo a Abraham, le mandan lo primero, obedecer. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Salir. Usted siempre que será llevado por Dios a salir del lugar de su nacimiento o de su ambiente. Ur era un lugar sin ambiente de fe y no era un lugar para que Abraham pudiera cumplir el propósito de Dios. Todos nosotros cuando nos convertimos, tarde o temprano tuvimos que tomar decisiones así. No podíamos seguir con Dios y seguir con lo que teníamos antes. No se puede. Tuviste que renunciar al fútbol, a amistades, a un estilo de vida que llevabas. Porque si tú querías más de Dios, ciertas cosas te impedían hacerlo. Ese es un trabajo que Dios tiene que hacer. Yo cuando me convertí, yo era una persona que 25 personas se juntaban conmigo. Me pagaban las fiestas. Tenía 3 que me cuidaban. Pertenecía a un grupo folclórico. Cuando me convertí, estaba pololeando. ¿Dónde está la pastora por ahí? Llegó el Señor, todo cambió. Me acuerdo que prendí un cigarro y me dio asco. Empecé a hallarle con la niña que estaba pololeando todo lo malo. El problema no era ella. El problema que yo estaba empezando a cambiar. Y el ambiente donde antes me sentía pleno, conforme, ya no lo era. ¿Sí o no? Es la lucha que todos los nuevos viven, ¿sí o no? Una de dos, o Dios te atrae, o el lugar donde siempre has estado te va a traer y nunca vas a salir. Son decisiones.
Entonces yo empecé a ir a la casa iglesia, pero no me identificaba con Cristo, iba calladito. Porque me empezó a gustar la palabra, Dios me empezó a tocar, pero hacia afuera seguía siendo el mismo. Pero Dios sabe cómo llevarte a tomar decisiones, ¿sí o no? Me acuerdo que mi hermano, que era marino, me había regalado esos vestones azules que se usó un tiempo, ¿verdad? Los vestones esos de marino azul. Entonces yo me ponía ese vestón, abría aquí y por aquí me camuflaba debajo la sila de la Biblia, para que ningún amigo me viera. Así somos, hermano. Aunque Dios estaba haciendo algo en mí, todavía no estaba dispuesto a salir del lugar. Todavía habían cosas que me atraían. ¿Pasa eso o no? Entonces un día vengo de la casa iglesia, fue un culto glorioso, venía lleno del Señor y me iba a donde yo vivía, en los departamentos ahí, y miro para abajo y están el grupo. Yo me dije, están todos ahí. ¿Qué hago? Para entrar a los edificios donde yo vivía, si no entraba por ese lugar, tenía que bajar como 5 cuadras y darme la vuelta por el otro lado. Dije, aquí nomás, total. Pesqué la Biblia, como siempre la sila, metí abajo y haciéndome el loco. Y llego donde están todo el grupo. Hola, Patricio. Hoy estáis perdidos, estáis cambiados. ¿Qué pasa contigo? Y nada, yo haciéndome el... Y no sé cómo se me cae la Biblia. Y la agarra el más palanquero que yo. ¡Ah! Dice así. No me digáis que te hiciste canuto. Y en ese momento, por un segundo en mi mente, me vino o tuve conciencia que responder. Si decía no, si decía sí, se terminaba, ya no podía ser el mismo con ellos. Si decía no, iba a quedar muy mal porque sabía que me iba a estar avergonzando de Dios. Dios me puso en esa situación para cortar cosas. Porque Dios sabe que a veces tú no las puedes cortar por ti mismo y te va a obligar a cortarlas. Y yo le quito la vida y digo, sí. Me dice Ganuto, ¿y qué? Choro más encima. Y como le conocía la vida a cada uno, dije, esto cambió mi vida. En cambio, yo te conozco a ti. Tú soy así, papá. Y terminé predicándole. Todos callados me miraron. Me fui. Sabía que ese día para ellos ya no era. Por eso Dios a veces te necesita sacar de tu confort. Tú no puedes entrar a lo de Dios estando en el mismo lugar donde siempre has estado. Tienes que determinarte a salir. Tarde o temprano Dios te va a empujar. Pero no es para mal, es para mejor. Amén. ¿Está acá o no? Si tú quieres entrar a lo de Dios, tendrás que salir y caminar en fe. En Ur estaban todos los apegos emocionales. Por eso Dios a veces nos hace salir de ciertos lugares y situaciones.
por lo que hemos vivido allí, por las cosas que nos marcaron allí. Y la única manera de superarlas, vencerlas, es salir. ¿Está acá o no? Dios a usted lo va a sacar de su confort, comodidad. ¿Todavía quiere lo de Dios? Señor, yo quiero entrar a tu propósito. Bueno, te voy a sacar de tu confort. Te voy a sacar de tu comodidad. Te voy a hacer enfrentar lo que no has querido enfrentar. Así trabaja Dios. Yo le he contado, habían 3 cosas que para mí era algo que siempre estaba presente y me torturaban por dentro. La soledad, pasar hambre y que un día me casara, que alguien se fijara en mí. Porque aunque yo tenía amigos ahí y todo, tenía una autoestima baja, era una fachada. A veces esos que tú ves tan seguros no lo son. A veces esos que tú ves tan firmes son los más débiles. Son los que se esconden detrás de una fachada. ¿Sí o no? Yo era así. Como la historia del payaso triste. Sale afuera, hace reír a todo el mundo, pero llega a su camarín y es el hombre más miserable. Yo pensé que con lo que había Dios empezado a hacer conmigo estaba todo listo. ¡No! Dios va a meter la mano más allá de lo que tú crees. Un día estoy allí en el departamento con mi familia viendo el año nuevo y el Espíritu Santo me habla y me dice: este es el último año que estás con tu familia. Y yo quedé aterrado. ¿Cómo, Señor, se va a morir mi mamá? Lo primero que pensé, no. La viejita no murió, murió a los 98 años. No era eso. Pasó el año nuevo, llegó febrero y llegó a la casa una orden judicial. Mi papá nos había dejado cuando yo tenía 7 años. Y ahora lo último que está haciendo mi papá es quitarnos el departamento y echarnos a la calle. Y fue lo que hizo. Llegó una orden con abogado todo, con una fecha para desocupar el departamento. Así cambian las cosas. Si tú crees que todo es seguro en tu vida, no lo es. Dios hace así y mañana tu condición cambia. Todo lo que has construido, Dios te lo puede quitar. Todo lo que tú te sientes seguro, Dios lo puede remover. Mi mamá se fue con una hermana, mi otro hermano con otra persona. Yo estaba trabajando y ahí fue cuando arrendé una casa. Mis grandes posesiones, una litera y una caja con ropa. Nada más. ¿Sabes lo que es llegar a una casa vacía? ¿Sabes lo que es llorar por 3 meses todos los días? Diciéndole: Señor, es lo que no quería. Esto es lo que siempre no quería, estar solo. Porque ayer tenía una familia y hoy día mira cómo estoy. Por causa de lo que yo voy a hacer contigo. Tú no puedes ir a lo mío en tu condición de confort y comodidad.
te tengo que sacar de allí. Es fácil. Pero miro hoy día donde estoy parado y ¿sabe lo que digo? Valió la pena. Y si pienso en lo que viene, digo, Señor, valió la pena. Amén. ¿Acá o no? La salida de Abraham de Ur era un paso de fe. Tenía que salir de su tierra. Dios no le está diciendo dónde ir. Aunque Dios tenía un propósito para Abraham, no se lo está revelando. Porque lo que está probando primero es obediencia. Oh, yo quiero que Dios me muestre qué es lo que voy a hacer. ¿A dónde me va a llevar a las naciones? No, no es así. Si Dios quiere hacer algo serio contigo, lo primero que Dios va a probar en ti, obediencia. Luego te va a ir mostrando su propósito. Abraham sale, ¿a dónde? A una tierra que yo te voy a mostrar. Pero calma. Por ahora, sale. ¿Está acá? Todo caminar con Dios es en fe. Lo único que Dios te demanda al principio, obediencia. ¿Pero sabe cuál es el gran problema de nosotros? Queremos caminar con Dios bajo nuestras condiciones. Queremos caminar con Dios bajo nuestros términos. ¿Se podrá? Señor, yo voy a obedecer siempre y cuando me muestres todo y en lo que tú me lleves a hacer me sienta seguro. No es así. Porque caminar con Dios es en fe. Tienes que obedecer, no hay nada, no importa. Estoy caminando por fe. Pero muchos no se quieren mover porque no se sienten seguros. Es lo que quieren hacer con Dios. Si tú piensas así, nunca vas a salir, nunca vas a hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Ese es el punto. Sé que Dios a alguno le ha estado hablando, sé que Dios a alguno ha estado golpeando, pero no se han atrevido a hacerlo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es tan cómodo, tan seguro. No quieren ir con Dios en un caminar de fe. Quieren moverse bajo pasos seguros. No es así con Dios. Bienaventurado el que cree sin haber visto nada. ¿Cómo vas a entrar a las promesas de Dios si no quieres caminar en fe y en obediencia? La obediencia es súper importante si tú quieres caminar en fe. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. La obediencia para Dios es más importante que cualquier sacrificio, holocausto, ofrenda que tú puedas hacer para Él. Primera de Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una cosa solamente Dios sagrada. ¿Sabe qué es? Que le obedezcas.
¿Es fácil obedecer? No. Joven, Dios tiene lo que tú necesitas, pero no son bajo tus términos. Dios no quita, Dios da, pero primero te prueba. ¿Sabe lo que vino? Dio a Ana a demandarle su vida. Tenía un plan hecho. Tenía toda una situación ya lista. Estaba de novia. ¿Y sabe lo que viene Dios a interrumpir eso y a decirle, dame eso? Tú fuiste escogida para cumplir un propósito, vestir a mi hijo de humanidad. Pero para eso no puedes conocer varón. Tus planes personales quedan a un segundo lado. Hoy día tienes que estar dispuesto a cumplir mis planes. Para María eso era entregarle su sueño como mujer. La persona que amaba. ¿Cómo iba a entender que ahora iba a quedar encinta? Sabía lo que significaba eso. De hecho, José no lo entendió. Por eso cuando tú lees, dice que José la quería desposar y la quería dejar irse. Porque eso significaba ser apiedrada, eso significaba la pena de muerte. Pero José era justo, la amaba. Pero Dios primero probó a María. Le vino a pedir algo personal. Pero me gusta María. No pidió explicaciones. No dijo por qué. ¿Sabe lo que dijo María? Hágase conforme a tu voluntad. Y lo más glorioso, que Dios igual le dio a José. Porque cuando tú tienes un corazón dispuesto para Él, Dios no quita, Dios devuelve. ¿Cómo quieres hacer las cosas tú? ¿A la manera de Dios o a la manera tuya? Si tú me dices a mí que obedecer es fácil, no. Porque tiene costo. Hay cosas que Dios va a arrancar, pero que son necesarias. Porque el propósito de Dios es más grande que tu confort. El propósito de Dios es más grande que tu comodidad. El propósito de Dios es más grande que tu felicidad. ¿Tú lo sabes? ¿Tú quieres esta ciudad para el Señor? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te mande hacer? ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios lo que Él te viniera a pedir? Ahí está el punto. Cuando Dios le dice a Abraham en Mesopotamia que salga, no sale. Nadie se atreve a ir a una aventura sin saber cuál es. Nos gusta ir a la segura. ¿Sí o no? Entiendo, Abraham, yo hubiera hecho lo mismo. Se quedó. Entonces, vamos a ver esta otra semana que Dios le vuelve a hablar por segunda vez. Pero acontecen algunas situaciones para que recién Él pueda salir. ¿Ha estado hablando Dios a ti? En lo íntimo ha estado Dios demandándote cosas.
No es fácil. Un día a mí se me ocurrió la grandiosa idea de preguntarle a Dios cuál era mi propósito. Y me lo mostró y no lo quise. No lo quise. Le dije, no estoy dispuesto. Sé que tú eres la verdad. Sé que tú eres la vida. Sé que tú llenas todo. Pero lo que me estás pidiendo yo no te lo quiero dar. Y ese día tomé la Biblia, la cerré. Tomé el carnet de obrero, que era obrero, lo puse allí y dije, desde este momento hago mi vida. Porque tú piensas que te puedes zafar de Dios. No. Una vez que lo conoces, nunca te podrás zafar de Dios. Por eso David decía, ¿a dónde iré de tu presencia? Si me fuera a los cielos, si me fuera al extremo del mar, si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estarás. Por eso lo mejor es rendirte. Deja de arrancar, deja de huir, deja de mentirte. Sabes muy bien lo que tienes que hacer en Dios. Sabes muy bien lo que tienes que hacer, hazlo. Amén. Quiero que pasen los ministros de alabanza.